Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de StarCraft, gente. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo parche que se ha anunciado, ¿vale? Se anunció el jueves por la noche y esto lo estoy grabando a sábado por la mañana, ¿vale? Son las 6 de la mañana, así que no voy a poner cámara ni nada, ¿vale? Perdonad que no lo grabé antes, pero me ha sido imposible poder sentarme y echarle tiempo, ¿vale? Así que nada, os estáis viendo ahora mismo el resumen que yo haría del parche, ¿vale? Vamos a tener un bufo al Observer principalmente y luego bastantes nerfs a los Terran y luego a los Zerg. También le van a nerfear el Infestor, ¿vale? Y los cambios al Ciclón yo no lo he puesto ni como nerfeo ni como bufo, sino como un cambio, ¿vale? Una especie de rework. Vamos a verlo. Vamos a ver los cambios en detalle y también veremos el nuevo map pool, ¿vale? Recordad también que estos cambios son provisionales, ¿vale? Son cambios que se aplican en el servidor de pruebas y después de un cierto periodo de pruebas ya llega al live, ¿vale? Este parche está sujeto a cambios, ¿vale? Vamos a ver, en general, balances generales que han hecho, ¿vale? Han incrementado el rango de ataque de los workers y también digamos el radio de colisión, lo que pone aquí, el radio de colisión de los workers ha sido reducido, ¿vale? Aquí, como veis, está pasando justo por como una especie de pequeña filita de minerales, ¿vale? En vez de dar toda la vuelta, la está atravesando, ¿vale? Entonces, entiendo que esto va a hacer que los workers no se queden atascados tantas veces, ¿vale? Que sean un poquito más estrechos, por decirlo así, su hitbox, y puedan pasar por ciertos sitios, ¿vale? Bueno, algunas cositas visuales sobre los extractores de Vespeno. Aquí hablan de rocas Zerg. Esto es algo que yo creo que no hemos visto todavía. Puede que esté en el nuevo map pool, ¿vale? O que sea algo de comandantes o algo así. La verdad es que no he encontrado a nadie que sepa decir muy bien qué demonios es esto, ¿vale? Pero bueno, son cambios menores. Otro cambio, los cristales de mineral ahora van a tener vida, ¿vale? Van a tener 500 de vida. No vas a poder tú atacarlos con las unidades, pero sí que van a poder ser destruidos por, como veis aquí, pues por rocas colapsables y demás. Entonces supongo que va a tener que ver con el nuevo map pool, que lo veremos ahora, ¿vale? Así que nada, vamos con los cambios ya de verdad. A Terran le han nerfeado, lo primero que veis aquí, la mejora que tiene el Liberator para aumentarse el rango se ha reducido de 3 a 2, ¿vale? Es decir, el Liberator en modo estacionado va a tener un poquito menos de rango, ¿vale? Bien, el cambio más importante del parche para nosotros que somos protos en este canal es los cambios a la mina, ¿vale? Los que no lo sepáis, yo la verdad es que no recordaba esto, porque yo llevo jugando hace muchos años que jugué al StarCraft y llevo jugando desde finales de Heart of the Swarm, que es la segunda expansión, y yo me había olvidado de esto, ¿vale? Vale, ¿cuál es el cambio, gente? El cambio más importante. La mina, como sabéis, en el momento de que tú la haces, digamos, que la puedes empezar a producir, la mina no es invisible, ¿vale? Es una unidad visible, se entierra y después de explotar se hace visible, ¿vale? Es decir, son invisibles mientras están enterradas. ¿Qué pasa? En el principio tenían una mejora para que aún después de haber disparado se mantuviesen invisibles. Eso lo quitaron en algún punto de finales de Legacy of the Void, cuando, pues, hace unos 3 años o algo así, y ya solo requerían que tuvieses una armory construida, ¿vale? Es decir, no te requerían una investigación como tal, cosa que, pues a nivel de, yo creo, de diseño de juego no tiene demasiado sentido, ¿vale? O sea, que una unidad cambie su comportamiento simplemente porque exista un edificio, pues bueno, es un poco extraño, ¿vale? Así que han revertido ese cambio después de 3 años. Vemos que la gente de la SL está escuchando estas quejas después de 3 años. Es una queja protos bastante común porque, claro, esto implica que el Terran te puede sacar minas invisibles súper pronto. Y tú tienes que tener observers ya también bastante rápido, ¿vale? En la partida. Para no comerte estos rushes de minas que pueden ser súper molestos, ¿vale? Ese es el primer gran cambio. El siguiente cambio es que han reducido su radio de daño, ¿vale? Es decir, la explosión que hacen es más pequeña, ¿vale? Esto va a hacer que no te limpie una línea de minerales seguramente de un solo golpe, ¿vale? Ahora también vamos a recibir una alerta cuando una mina se entierre. Esto va a ser similar a cuando un Zerg invoca una Nidus.
se escucha como un grito durante el juego, ¿vale? O sobre una especie de gruñido que te avisa de que se está generando una Nidus, ¿vale? Esto es porque ahora mismo un pequeño despiste jugando contra Terran te puede limpiar una línea de minerales y eso a nivel alto es literalmente GG, ¿vale? Entonces, para evitar que por un pequeño despiste de no has mirado el mapa 2 segundos y pierdas la partida, han añadido esta alerta para que tengas más tiempo de reacción, ¿vale? Y puedas pues también tener una alerta ahí sonora y reaccionar, ¿vale? Aparte de eso, también han incrementado la visibilidad de la unidad que se selecciona, ¿vale? Que va a recibir el bombazo. Como ves aquí, la línea, esta es la línea de ahora, pero la han puesto más gruesa, ¿vale? Parece que brilla más y demás. Todo se verá bastante claro en el juego. Pero además parece que se va poniendo como más intensa y demás, ¿vale? Vale, pues este para mí es el cambio más importante del parche de cara a Protoss, ¿vale? Va a reducir muchísimo la potencia que tienen las minas en el Protoss contra Terran. Que es algo que, bueno, yo creo que era bastante necesario, la verdad. Siguientes cambios, bueno, han reducido el coste de la Armory. Son solo 50 menos de gas, pero bueno, está bien. También han reducido el coste de las mejoras de armadura y armas, ¿vale? A partir de la segunda mejora van a ser un poquito más baratas, ¿vale? Esto está bien, supongo que también para equilibrar un poco el tema de las minas y que, bueno, pues los Terran tengan, digamos, para mejorar un poco su bio, ¿no? Para mejorar la infantería. Vale, los cambios del ciclón. Aquí hay un poquito de cada, ¿vale? Tenemos que el cooldown del arma para empezar a disparar se ha incrementado 0,10 segundos, ¿vale? Esto no parece mucho, pero junto con los otros cambios yo creo que se va a notar bastante, ¿vale? El lockdown, sabéis que el ciclón la habilidad que tiene es de, digamos que bloquea selecciona un objetivo y le va disparando a toda hostia, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando esa unidad a la que está disparando muere, automáticamente seleccionas a otra y no hay un cooldown, ¿vale? No hay digamos, un tiempo en el que no está disparando, sino que automáticamente se pone a disparar a la siguiente y te hace trizas, ¿vale? Entonces le han metido aquí un cooldown de casi de 3 segundos, ¿vale? Bastante también lógico, yo creo. Habrá que ver cómo afecta si no hace esta unidad useless, ¿vale? En la parte de los buffos, pues le han incrementado el daño que hace por mejora de arma, ¿vale? Es decir, que si vas haciendo las mejoras de arma del Terran, cada mejora te va a dar uno más de daño, ¿vale? Esta ya es la parte de los buffos. El arma ahora tiene traqueo de torre. Se gira más rápido y... Remove damage point. Esto no sé a lo que se refiere, la verdad. Pero entiendo que, bueno, que se mueve más rápido el cañón para disparar en la dirección correcta o algo así, ¿vale? Y le han aumentado 20 más de vida. Entonces, por una parte, yo creo que los push early de ciclones se van a ver afectados, ¿vale? Si es verdad que van a aguantar más. Entonces puede que también con esto, si es muy early, pues te cueste mucho más matarlos y te revientan a ti primero. Habrá que verlo en las partidas. Pero bueno, en principio parece que es un nerfeo al early de los ciclones para mí, ¿vale? Luego, un pequeño cambio al Raven. El Raven es esta unidad de los Terran que revela unidades invisibles, que tiene una barra de energía y demás. Que tiene una habilidad llamada matriz de interferencia, que básicamente hace que la unidad a la que impacta no pueda atacar, ¿vale? Lo que han hecho es simplemente quitarle que puedas lanzárselo a la misma unidad si ya tiene la matriz de interferencia encima. Es decir, cuando tú tiras esta habilidad hay un cooldown, digamos, hay un tiempo de efecto. Si antes de que eso acabe tú se lo intentas tirar otra vez, ya no funciona, ¿vale? Ahora mismo tú se lo puedes ir tirando a los colosos de los protos, por ejemplo, y mantienes a los colosos ahí inutilizados para siempre, ¿vale? Así que bueno, también un cambio bastante favorable a protos, yo creo. Vamos con los Zerg. Pequeños cambios en el radio de expansión del creep, de las hatchers y demás. No creo que sea muy importante. Le han incrementado al Infestor el rango de su habilidad de Fungal, ¿vale? Esto es un bufo, pero es que con los otros cambios que han hecho tenían que darle un poquito de... Tenían que darle también un poquito de mejora, porque si no se quedaría muy en la mierda, yo creo, ¿vale?
le han decrementado el rango de visión mientras está enterrado, ¿vale? Esto es importante para que no tenga tanto rango de visión y pueda disparar desde tan lejos, ¿vale? También le han incrementado el tiempo de desenterrarse. Si no me equivoco, para poder tirar el fungal tienes que desenterrarte, ¿vale? Así que bueno, ahora el jugador contrario va a tener un poquito más de tiempo para reaccionar, ¿vale? Y el cambio más importante para el Infestor, y es que ahora los Infestor enterrados se van a poder ver mientras se mueven, ¿vale? Los Zerg tienen una mejora para que las unidades se puedan mover mientras están enterradas, pero los Infestor no son visibles, ¿vale? Mientras hacen eso. Las cucarachas ves como una especie de sombra en el suelo mientras se mueven, pero los Infestor no. Y es una unidad que si de repente eso se desentierra y te tira los fungal, el Zerg te puede hacer engage con mucha facilidad, vamos a decir, ¿vale? Así que cambios realmente importantes para el Infestor. El tema del Infestor creo que viene también un poco por Serral, jugador profesional que lo está partiendo bastante usando esta unidad. Pero bueno, aquí tienen que aplicar un parche pues para todo el mundo. No se lo pueden aplicar solo a Serral y quitarle a él la unidad o algo así. Así que bueno, pues los demás jugadores Zerg se han visto afectados por este uso de Serral de los Infestor en este caso, ¿vale? Vale, luego pequeños cambios a los Overlord. El tiempo para transformarse en Overlord de transporte, digamos, para poder hacer esta mejora y convertirse en un transporte, se ha incrementado en 3 segundos. Pero a cambio le han mejorado la velocidad, ¿vale? Se mueve más rápido. Lo cual, bueno, es un poquito de toma y daca, ¿vale? Protoss, lo que nos interesa a nosotros, gente. El cambio más importante, importantísimo para Protoss. Tenemos un problema en esta raza, que es la falta de visión, ¿vale? Comparados con otras razas, por ejemplo los Zerg tienen los Overlord, siempre van a tener que hacer Overlord en su forma de obtener supply y pueden desperdigar los Overlord, digamos, por el mapa y tener mucha visión. Luego los Terran tienen el scan, que cuando quieren simplemente tiran un scan en una zona del mapa y pueden obtener información, ¿vale? De la base enemiga, de dónde se está expandiendo el rival y demás, pero los Protoss no tenemos ninguna de esas herramientas, ¿vale? Nuestra única herramienta de visión, digamos, sostenible, porque bueno, es invisible y demás, sí que se puede mandar un Zealot a alguna posición o lo que sea, pero bueno, una unidad que sea de exploración o que te sirva, una mecánica que te sirva para explorar, la única que tenemos es el Observer, ¿vale? Entonces, han reducido el tiempo de construcción en más de 3 segundos, ¿vale? Bastante importante, esto es un 15%. Súper clave esto. Además le han incrementado en 10 el escudo, ¿vale? Podrían haberlo incrementado un poquito más, pero bueno, un pequeño bufo al escudo para que no sea tan de papel. Y lo que sí que le han hecho es incrementarle el tamaño, ¿vale? Un 10%. Esto yo entiendo que también es relacionado con el tema de las minas, ¿vale? Una de las putas que te puede pasar ahora mismo es que tú tengas un Observer dándote visión a unas minas enterradas y con la explosión de la mina, con el Splash Damage, te peta el Observer, ¿vale? Entonces, como aquí le han reducido el radio de explosión, pues aquí también le han incrementado un poco el tamaño, entiendo, para que no sea demasiado cambio de golpe y también para que la gente pueda ver los Observers. No sé si lo sabéis, pero las unidades Protoss invisibles se pueden ver, ¿vale? Se ve como una especie de distorsión en el terreno cuando pasan por un área, ¿vale? Y luego también han incrementado la velocidad, la animación en la que el Observer se puede plantar, ¿vale? El Observer se puede plantar y aumentar el rango que tiene, así que le han incrementado un 75%, ¿vale? Para que sea un poquito más usable, ¿vale? Siguiente cambio a la Sentry. Esto solo afecta al Protoss contra Protoss. Le han incrementado el daño, le han añadido más 4 contra escudos, ¿vale? Para que la Sentry pueda hacer algo de daño en este matchup, ¿vale? En el que básicamente se usa simplemente para hacer scout, porque el Protoss de enfrente va a tener blink, así que no lo vas a poder bloquear la mayoría de veces con los force field. Sí que le puedes hacer un surround a sus Immortals y demás para targetearlo, pero bueno, le han añadido más 4 de escudo, más 4 de daño a escudo. Y además le han quitado el atributo de ligero, ¿vale? ¿En qué afecta el atributo de ligero? Pues por ejemplo, cuando el Protoss enemigo te hace adeptas, te manda unas cuantas adeptas a la base, te pilla una Sentry y te la revienta de 2 golpes, ¿vale? Ahí perdemos nosotros 50 de mineral y 100 de gas. Cuando el rival está usando una unidad de muy bajo coste de gas
y que además tanquea bastante, ¿vale? Así que si se te tira encima y te peta la sentry en early game, que tienes a lo mejor 2 sentry, pues es un coste bastante grande, ¿vale? Bueno, un pequeño cambio más, le han aumentado el rango de visión un poquito al pilón, ¿vale? Así que como veis, en cuanto a cambios, al Protoss le están intentando mejorar la visibilidad. Y un pequeño cambio aquí para no perder esas sentries en early game por 2 adeptas que nos tire el enemigo, ¿vale? Así que bastante bien, un parche bastante positivo para Protoss. Como veis, no hay ningún nerfeo. Y tampoco, vamos a ser sinceros, tampoco hay ningún bufo que nos rompa el balance hacia el lado Protoss. Así que bueno, yo creo que es un parche bastante correcto. Y vamos a ver qué tal se aplica, ¿vale? Vamos a ver, algunos también de los fixes y cambios de calidad de vida, ¿vale? Yo creo que algunos importantes. Aquí habla de que el tanque plantado ahora traquea a la unidad que había atacado previamente, ¿vale? Aquí yo quiero entender que lo que se refiere es que una vez ataque una unidad, el siguiente cañonazo le va a dar a la misma unidad si está en rango, ¿vale? Ahora mismo, si no me equivoco, el tanque ataca lo primero que pille. Y yo creo que si la unidad que antes había atacado se mueve, pues ataca a otra, ¿vale? Creo que la asignación de rango es un poco... La asignación de ataque es un poco aleatoria, ¿vale? Esto habrá que verlo en partida, pero esto es lo que yo entiendo, ¿vale? Otro cambio también interesante es que el feedback, no puedes lanzarle el feedback de los High Templars a una unidad que no tenga energía, ¿vale? A veces puedes cometer un misclick y darle sin querer a una unidad que no tenga energía y perder ahí ese cooldown, ¿vale? Aparte de eso, hago pues algunos tooltips y algunos pequeñas issues, ¿vale? De animaciones y cosas que, bueno, no afectan demasiado. Así que nada, estos son los cambios de balance. Recordad, esto es un parche para el servidor de prueba. Van a estar aquí un tiempo probándolo y luego después de eso, después del feedback y de ver los números y demás, pues ya sacarán el parche definitivo, ¿vale? Así que nada, vamos a ver los nuevos mapas. No voy a ver los mapas que ya están en el map pool actual, ¿vale? Que serían, tendríamos este, Golden Aura, este ya lo tenemos. Tenemos también el de Oceanborn, lo tenemos ahora mismo. Tenemos el Site Delta también. Y creo que de aquí el Alcyon también lo tenemos ahora mismo en la temporada en la que estamos. Y creo que de aquí ninguno más, ¿vale? Así que vamos a ver los otros 5 mapas, a ver qué cosas peculiares tiene. Si no os vais a quedar a ver los mapas, gracias por ver el vídeo, gente. Acordaos de apoyar los vídeos ahí con un buen like. Manteneros atentos al canal para más vídeos de StarCraft y nada, vamos a ver un poquito cómo son estos mapas, ¿vale? Vale, pues vamos con el primero, con Post-Youth. No sé si estos mapas han salido en otras temporadas. Ya sabéis, gente, que bueno, yo he estado desconectado del StarCraft por 3 años. Así que nada, no sé si han aparecido anteriormente, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo, son los nuevos mapas que van a llegar. Vamos a analizar qué tenemos aquí, ¿vale? Por supuesto voy a hablar siempre desde la perspectiva proto. Lo siento si soy de otra raza. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es ver cómo nos afecta a los protos. Bueno, primer cambio interesantísimo. Tenemos en la natural, la tenemos justo dentro de la base. Y además tiene cristales dorados, ¿eh? Tenemos aquí unos cristales dorados en la natural. Esto no lo había visto nunca. Bastante curioso. Tenemos aquí una pequeña rampa bastante defendible. Tenemos aquí la mezcla de la rampa de la main con la rampa de la natural, pero con unos minerales aquí que hay que minar, ¿vale? Para poder pasar por aquí primero tenéis que minar los minerales. Pues este mapa va a ser increíble siendo protos, ¿eh? Nos vamos a poder defender de cualquier tipo de hechizo en early, ¿eh? Vale, bajando la rampa tenemos aquí a la izquierda tenemos aquí una base con una rampa ya un poquillo más amplia. Y a la derecha tenemos aquí otra base, que esta sí que tiene 3 accesos, ¿vale? Así que yo entiendo que la tercera preferida va a ser esta, ¿vale? Aquí vamos a poder poner nuestro ejército, defender este flanco de aquí. Y en caso de poner aquí un observer y demás, podemos defendernos aquí también, ¿vale? Vamos a tener visión de toda esa parte. En cuanto a los drops y demás, pues bueno, aquí no hay espacio muerto detrás. También es importante ver esto contra Terran, ¿vale? Sí que hay un espacio aquí bastante grande por el que el Terran puede dejar aquí sus drops, ¿vale? Bueno, el Terran o cualquier raza que te estés dropeando, ¿vale? Puede dejar aquí los transportes y entrarte en la main. Pero bueno, no parece un mapa que sea demasiado tampoco favorable a los drops. Veis que aquí con una unidad, un pilón también lo podemos ver.
incluso aquí, ¿vale? Así que bueno, no me parece un mapa demasiado peligroso por el tema de los drops, ¿vale? Bajando por aquí tenemos otros 2 cristales dorados. Y aquí ya todas estas bases sí que son normales, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí dos dorados y aquí otros 2, ¿vale? Así que yo me aventuraría a decir que esto va a ser un mapa con bastante poca agresividad en early. Pero que con esta mejora de minerales, ¿vale? De tener minerales aquí dorados para ambas razas. Yo creo que el mid game y el late game se va a acelerar bastante. Aquí tenemos las Xel'Nagas. Las Xel'Nagas están también bloqueadas por rocas destructibles, ¿vale? Esto es bastante curioso. Que no puedas llegar a la Xel'Naga como tal, ¿eh? Que tengas que destruir primero las rocas. Yo creo que este mapa, siendo Zerg, también va a ser bastante bueno para ellos, porque van a poder pillar esta base y esta bastante fácil. Además esta de aquí yo creo que se puede defender más o menos bien, ¿no? Bueno, no se puede defender tan bien, ¿eh? Pues tienes aquí justo una rampa donde aquí el atacante tiene la altura. Así que va a tener ventaja de visión en principio. Aquí hay una zona bastante amplia también para plantar aquí todo un army, ¿eh? Un mapa bastante curioso, habrá que ver cómo afecta eso, estos minerales ricos. A ver cómo afectan a las builds y demás, ¿vale? Nada, vamos al siguiente. Vale, pues estamos en Amphion. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos una main bastante amplia también. No hay mucha zona de drop. Lo mismo, aquí podemos tener visión aquí bastante fácil. Aquí sí que hay una zona de drop importante, ¿veis? Aquí nosotros no podemos llegar como defensores, pero se nos pueden esconder por aquí un montón de transportes y demás y no nos enteramos, ¿vale? Así que bueno, habrá que tener aquí siempre algo dando visión o un observer por aquí, ¿vale? Bien, bajando la rampa, a ver qué nos encontramos. No hay espacio para blink también aquí, como veis. También eso es importante. No lo he remarcado en la base anterior. Vale, aquí veis una línea de minerales doble que tenemos que atravesar para poder expandirnos por este lado, ¿vale? Así que esta va a ser nuestra natural en principio, con una rampa clásica en la natural. Pero cuidadito con esto de aquí, porque un rush con 2 workers, como veis, trayendo 2 workers, que cada uno pique una de las vetas de minerales, os pueden entrar por aquí, ¿vale? Por este lado. Luego, como tercera base, pues tenemos esta de aquí, que se ve bastante amplia. Tenemos aquí 2 rampas, pero bueno, están bastante cerca. Sí que es verdad que esta rampa de aquí lleva al medio del mapa, que es bastante amplio. Porque luego tenemos esta otra de aquí que tiene aquí unas rocas destructibles, un poco para sonear, pero mirad esta explanada aquí, contra Zerg, va a ser una puta locura defender, ¿eh? Yo creo que nuestra tercera base debería ser esta. Sobre todo contra Zerg, ¿vale? El problema es que si nos seteamos aquí en esta base, todo esto de aquí se queda abierto y el Zerg, como nos pilla aquí esta zona, estamos fastidiados, ¿eh? Yo creo que este mapa puede ser bastante complicado contra Zerg, ¿vale? Hay muchas zonas demasiado amplias, yo creo. Por aquí tenemos también un par de parches dorados, ¿vale? No sé yo, ¿eh? Este mapa no me gusta demasiado. Creo que todas estas zonas tan amplias son demasiado favorables al Zerg, ¿eh? Este mapa igual sería uno de los que banearía, siendo proto. Bueno, pues aparte de eso no veo nada más curioso por el mapa, ¿eh? Aparte de esto de los minerales y tal. Interesante, ¿no? Vamos al siguiente. Muy bien, el siguiente que tenemos es Crimson Court. Este me suena el nombre, no sé, igual es de otro mapa que se llamaba parecido. Pero vamos, no está ahora mismo en el mapa actual, ¿vale? Vale, vamos a ver el Crimson Court. Uy, aquí hay... Wow, aquí hay unas montañas de rocas bastante tochas, ¿eh? Vamos a verlas, porque no recuerdo unos escombros tan grandes anteriormente, ¿eh? Vamos a las zonas de drop. Hay una zona de drop también bastante importante. Y por aquí, bueno, medio, ¿eh? Yo creo que este mapa de los que hemos visto es el más favorable a los drops, ¿eh? Buah, mirad, ¿eh? Tenemos aquí 2... Sí, son dos montañas de escombros para destruir, ¿vale? Interesante. Y aquí tenemos unos minerales ricos para poder atravesar, ¿eh?
A ver si esto se lo puede farmear de una. Sí. Aquí necesitaríamos 3 workers, como veis, para poder abrir esto. Eso ya es un poco más commitment para que se te cuelen por aquí, Así que nada, yo creo que esta natural bastante fácil de defender en principio. No la veo tan débil como la anterior. Aquí luego podríamos irnos hacia esta de aquí, que vuelve a tener estos mismos minerales por aquí. Y una rampa aquí bastante buena también para defender, ¿vale? Yo creo que esta sería nuestra tercera de manera natural. Y luego ya la cuarta nos podríamos ir aquí, que tendremos aquí otra rampa, ¿vale? Y aquí tenemos un pozo de Vespeno rico también, que no hemos visto hasta ahora en el resto de mapas. Interesante también. Así que nada, yo creo que sería primera, segunda, tercera. Y la cuarta, pues yo diría que esta, Y que es verdad que te pueden rodear por aquí con las rocas y demás. Pero esta tampoco es una mala opción, porque tienes aquí defendida esta rampa y esta. Tendrías que tener cubierta esta parte de aquí. Porque expandirte por aquí te deja aquí estas rocas en medio que las tendrías que destruir tú mismo. Si el enemigo te sube por aquí, por todas estas rampas hacia la natural, Así que yo creo que la tercera sería esta y esta sería la cuarta o esta como cuarta, ¿vale? Habrá que ir viendo qué hacen los profesionales y demás, gente. Vemos que también hay aquí algunas zonas de árboles para esconder unidades, por aquí también, ¿vale? En el medio del mapa. Bastante interesante. No lo hemos visto hasta ahora en los otros mapas tampoco. Ya, pues poquito más este mapa, Vemos que cada mapa tiene sus cosillas. Ahora, gente, pues vamos con el siguiente, con Dynasty. Aquí ya de primeras vemos unos parches de mineral rico aquí interesantes, Y aquí va gas vespero también rico. Vale, veamos las zonas de drop. No hay mucho espacio para drop aquí, como veis. Ni aquí tampoco, ¿vale? Este mapa de primeras me gusta. Sí que hay aquí un poquito de espacio para hacer blinks, ¿vale? No demasiado tampoco. Tenemos aquí nuestra natural. Y luego aquí a la derecha tenemos unos parches de mineral rico, Igual no es tontería que esta sea la natural, Habrá que verlo. Habrá que verlo porque no es una línea de mineral completa tampoco, Tenemos aquí 900 de mineral. El problema es que si te minas esto, te pueden venir por aquí por el otro lado, Interesante esto, No sé si lo suyo sería plantar aquí un nexo, una hatchery. A ver, para los terranes es bastante sencillo porque pueden mover aquí del command de un sitio a otro. Pero aquí para protos no sé muy bien cómo enfocar esto, Porque tienes aquí también dos accesos. Yo creo que serían bastante complicados también de defender, Porque bueno, aquí tienes un chop point bastante curioso, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un diseño natural más normal, más estándar, gente. Aquí podemos walear contra Zerg con nuestro piloncito y demás. Aquí tenemos una base también con otra rampa. Y esta rampa central, bastante fácil de defender, yo creo. Tenemos aquí incluso la ventaja de la altura, así que yo creo que la tercera sería esta. O habrá que ver cómo se adapta a los jugadores a esta parte, a esta de aquí, ¿vale? Y luego ya pues esta base está en el medio del mapa. Hay algunas rocas por aquí destructibles, pero bueno. Tenemos aquí un puente también interesante, donde podemos hacer una emboscada también y tirar aquí unos forfields. Y pillar a los enemigos, encerrarlos. Y no veo más parches dorados. Ni recursos de Vespeno, Lo mismo, yo creo que esta base favorece a los Zerg, ¿vale? Creo que se puede salir aquí a triple hatch, básicamente, y te puedes ir minando a estos de aquí. Si te minas los gordos, te vas minando a los gordos en vez de los pequeñitos, puedes conseguir aquí un busteo de mineral bastante interesante, yo creo, Habrá que ver si está demasiado roto para hacer o no. Pero bueno, a priori no me parece un baneo. Salvo que, los Zerg saquen demasiada ventaja de ahí, ¿vale? De esos minerales dorados. Vale, vamos con el último de los mapas nuevos, ¿vale? El Ghost River. Me recuerda a otro mapa de hace años, Supongo que la estética, los gráficos, entre comillas, están reutilizados. Pero me recuerda a otro mapa, Muy bien, ya estamos aquí. Uy, qué guapo esto, Parece aquí un río como de gas o algo así. Bastante guapo estos gráficos, estos elementos. Estos braseros, no los había visto antes. Bueno, aquí tenemos una zona también de drop bastante amplia, pero hay que pasar por aquí, ¿vale? Así que no es demasiado bueno tampoco,
Y aquí lo mismo, podemos poner aquí una unidad y ver todos los drops venir. Así que definitivamente no es un mapa preocupante por el tema de los drops, ¿vale? Nada, tenemos una main bastante natural. Bastante básica. Aquí tenemos una zona para hacer blinks, ¿vale? Bastante amplia también yo creo esta zona de aquí para que te entren drops y demás. Así que nuestra natural yo la plantaría aquí. Y la tercera solo tenemos una opción que es esta de aquí, ¿vale? Si os fijáis por aquí no hay más bases. Así que tendremos que irnos expandiendo hacia abajo, ¿vale? Aquí este acceso a la natural, pues tenemos aquí una rampa bastante estrechita con unas rocas destructibles. Y aquí tenemos unos parches de mineral, o sea que me parece un mapa bastante defendible. Siendo protos creo que es bastante fácil de defender. Aquí con unas pocas unidades tienes el chop point aquí ya de gratis. La verdad que esta rampa es bastante amplia. Seguramente aquí es donde va a haber la mayor parte de las teamfights contra pushes a 2 bases y demás. Porque incluso aquí tampoco los tanques Terran tienen aquí una zona para poder dispararte y demás desde su casa. Así que está bastante bien este mapa, ¿eh? Me gusta bastante. Lo he dicho, como veis, en el medio no hay ninguna base. Pero es interesante que si os fijáis, vuestras naturales están conectadas por una línea recta, ¿eh? ¿Veis aquí? O sea que si te quieres ir a atacar, quieres subirte a atacar a la natural, lo puedes hacer de una forma bastante rápida, ¿eh? Tenéis una línea recta que siempre va a llegar muchísimo antes, ¿eh? No es un mapa tampoco muy grande. Lo único es que el defensor va a tener tiempo de verte venir porque va a haber aquí unas rocas destructibles y unos minerales que vas a tener que limpiar primero, ¿vale? Así que, bueno, me parece bastante inteligente haber puesto esto aquí para que no sean unos ruseos demasiado heavy, ¿no? Y luego ya, pues tirando al late game, tenemos aquí una zona central bastante amplia con algunos árboles por aquí para dar invisibilidad. Creo que estos de aquí no te puedes meter aquí, ¿no? No, esto es solo escenario. Así que bueno, este mapa también me gusta, ¿eh? No veo mapas muy peligrosos, salvo eso, los minerales dorados, siempre hay que vigilarlos contra Zerg. Y un mapa que sí que tiene bastante espacio para dropear, ¿vale? Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo. Creo que es un parche bastante correcto para protos. Al final no nos han nerfeado nada, así que eso siempre es bueno. Y han cambiado algunas de las herramientas que nos hacen más daño ahora mismo, ¿vale? Así que bueno, nos están bufando de una forma indirecta. Veremos a ver cómo afecta también el Terran versus Zerg con los cambios que han hecho, ¿vale? Porque al final hay que recordar que de aquí hay 3 razas y puede que estén intentando arreglar el Protoss contra Terran o el Protoss contra Zerg y se cargan el otro balance, ¿vale? El de Terran versus Zerg. A los mapas me parece también bastante interesante. No hemos visto lo de las rocas Zerg. No sé muy bien a qué viene eso, la verdad. Si alguno lo sabe, ¿sabéis? Podéis ponérmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, gente, apoyad ahí con un buen like, gente. Estad atentos al canal para directos de StarCraft. Nos veremos por ahí por los directos y nada. También podéis recordar que tenéis el Discord para entrar y compartir contenido sobre StarCraft y manteneros al día, ¿vale? Nada, gente, espero que os haya gustado. Ya sabéis, manteneros atentos al canal y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.